Económica y Financiera de España. Si Convergencia y Unión no hubiera retirado su enmienda a la totalidad, la reforma fiscal diseñada por Pedro Solbes no habría salido adelante, porque la concurrencia de esa enmienda con otras también a la totalidad del Partido Popular, de Esquerra, de Izquierda Unida y del Bloque Nacionalista Galego ponía en muy serio peligro la aprobación del texto. Pero el vicepresidente económico, consciente de esto, ¿verdad?, pactaba a principios de semana con CiU y con el PNV, después de no pocos esfuerzos, como cabe imaginar, el que es indudablemente su proyecto estrella en esta legislatura. Claro que a cambio del apoyo de la formación que lidera Artur Mas, Pedro Solbes se ha visto obligado a introducir retoques de última hora en su ley. Veremos de qué envergadura. Un ejemplo, la rebaja desde el 30% al 25% del impuesto de sociedades para las pymes se va a hacer de golpe y no en 5 años, como se había previsto inicialmente. Y luego, en lo que a la fiscalidad del ahorro se refiere, asunto sensible donde los haya, finalmente se va a elevar el máximo desgravable en aportaciones de los contribuyentes a planes de pensiones. Los próximos 60 minutos vamos a analizar aquí en Intereconomía Televisión cómo queda esta discutida reforma del Gobierno, con el objetivo de responder a la pregunta que todos nos hacemos cuando el Ejecutivo de turno, el Gobierno de turno, anuncia que ha decidido tocarnos los impuestos. En este caso, con la reforma fiscal de Pedro Solbes, ¿ganamos o salimos perdiendo? Las empresas españolas soportan la fiscalidad más alta de toda la Unión Europea. Pagan a Hacienda una media del 36% de sus beneficios frente al 23% que abonan las firmas europeas. Así se desprende de un estudio elaborado por el Centro de Investigación Económica Europea. Este centro advierte de que una elevada imposición empresarial genera deslocalización en las empresas que buscan instalarse en países con una presión sustancialmente menor. Por ello, recomienda no perder más tiempo y ejecutar cuanto antes la necesaria reforma del impuesto de sociedades, bajando los tipos de gravamen. Tras España y Alemania, el país con mayores tipos impositivos en 2005 fue Francia, con el 34,8%, seguido por Malta con el 32,8%, Italia con un 32%, Bélgica con un 29,7%, Gran Bretaña con un 28,9% y Países Bajos con un 28,5%. Por el contrario, el país con menor presión fiscal sobre los beneficios empresariales fue Chipre con el 9,7%. Pero no son solo los países de la ampliación los que aplican tipos muy bajos, sino que economías más tradicionales como Irlanda o Austria también se sitúan en niveles bastante moderados. Hemos querido empezar por aquí, por las conclusiones de este estudio del Centro de Investigación Económica ZEW, porque eso nos ayudará seguramente a entender lo necesario que resulta acelerar el calendario en lo que a la rebaja del impuesto de sociedades se refiere. Coincide con esa apreciación, además, un informe presentado aquí en España, aquí en casa recientemente. Lo elaboraba el Círculo de Empresarios bajo la coordinación de Fernando Eguidazu, el presidente de su Comité de Política Económica, al que saludaremos enseguida, y lleva por título El marco fiscal, un elemento clave para mejorar la competitividad. Fernando Eguidazu ha reiterado que la fiscalidad es uno de los elementos clave para alcanzar los objetivos de la política económica actual, el incremento de la competitividad en España. El gran problema que hay que resolver en este momento, a su entender, y que no se basa en una bajada indiscriminada de los impuestos. Pensamos que la reforma fiscal que necesita el país tendría que ir básicamente orientada a, por una parte, fomentar el ahorro, por otra parte, impulsar la inversión productiva y, por otra parte, lograr una mayor participación en el mercado de trabajo. Esas son las 3 líneas que pensamos que debiera impulsar cualquier reforma fiscal. Según el presidente del Comité de Política Económica del Círculo, si no se potencia el ahorro, el modelo que hasta ahora estaba vigente terminará por quedar obsoleto y sin recambio. Y existen un par de cuestiones básicas: la rebaja del impuesto de sociedades de una manera más rápida y sustancial, y la reducción gradual de la fiscalidad de la vivienda, con el fin de resolver el problema real, el del precio del suelo. Y en mi opinión, ¿verdad?, que no queremos que falte nunca en los debates de esta casa, la opinión de la calle. ¿Cómo llevamos los españoles la presión fiscal que soportamos? ¿Sentimos que el Estado nos devuelve todo lo que le damos regularmente en forma de impuestos, o ponemos más de lo que recibimos? Pues yo creo que se nota, creo que se nota mucho lo que pagamos de impuestos. Lo que pasa es que creo que tampoco
Lo pagamos como debería ser. Creo que hay personas a los que deberían cobrarle más que a otros. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que en España se está progresando mucho en eso. Es decir, lo que repercute a nosotros de lo que pagamos realmente va siendo proporcional. Unos dirán que sí, otros que no, pero realmente tenemos un bienestar, el Estado tiene un bienestar que hay que pagarlo. Yo creo que sí es proporcionado. Lo que hace falta es una mejor gestión de los recursos públicos, ¿no? Pero realmente el costo de los gastos públicos son importantes y sí es proporcionado. Claro, no da nada. Lo cobra y bien cobrado. Pero bien. A mí lo de pagar me parece que está bien. Hombre, yo creo que quizá paguemos demasiado para realmente luego lo que vemos para el ciudadano de a pie en sanidad, carreteras. Tenemos buena sanidad, tenemos buenas carreteras, pero vamos, yo creo que son muchísimo más mejorables. Entonces, bueno, pues creo que podían intentar mejorar un poco a razón de lo que pagamos. Bueno, opiniones hay para todos los gustos, pero parece que en general la gente no está descontenta, que ven que o piensan que existe compensación entre lo que le damos al Estado vía tributos y lo que recibimos de ese mismo estado del bienestar. Don Fernando Eguidazu, presidente del Comité de Política Económica del Círculo de Empresarios. Sea usted bienvenido. Muchas gracias. Don Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública, exdirector del Instituto de Estudios Fiscales, participó además en la comisión Lagares, que se llamó, ¿verdad?, para la última reforma fiscal, con lo cual nos servirá su punto de vista para comparar. Lo mismo le digo, un placer tenerle con nosotros. Lo mismo le digo, muchas gracias. Y don Carlos Tobías, inspector de Hacienda en excedencia y abogado especialista en tributos, abogado fiscalista. Muy buenas. Muy buenas. Bueno, han pasado cosas esta semana, estamos en una semana crucial, por eso hemos decidido dedicar este debate, este especial informativo a la fiscalidad, a la reforma fiscal de Solbes. Como le hemos puesto por título, ¿ganamos o perdemos con esta reforma fiscal? Yo creo que para ir abriendo boca no está mal que intentemos responder a esa pregunta. Empiezo por usted, don Fernando. ¿Ganamos o perdemos? La verdad es que la pregunta es muy buena y la respuesta es muy difícil, ¿no? Yo creo que en conjunto perdemos todos una oportunidad de haber hecho una reforma fiscal más profunda, sobre todo en la vía de favorecer fiscalmente la inversión y el ahorro, ¿no? Y luego, uno de los problemas que tiene esta reforma, por lo menos desde mi punto de vista, es que no se sabe muy bien quiénes van a ganar y quiénes van a perder. En las anteriores reformas, digamos, había prácticamente todos eran ganadores. En esta va a haber perdedores. Y como todavía no sabemos muy bien cómo será el encaje entre lo que se gana por la reducción de los tipos y lo que se pierde por la eliminación de las deducciones y desgravaciones, pues habrá perdedores, pero no sabemos muy bien cuáles serán. Don Juan José Rubio. Bueno, pues en mi opinión yo creo que es una reforma mal enfocada. Es una reforma mal enfocada porque no aborda los problemas reales de la economía española. Problemas como son la falta de ahorro, la inversión productiva, el ahorro financiero a largo plazo, que es un problema estratégico de nuestra economía en los próximos años. No hace frente a la problemática que se deriva de la financiación exterior, el déficit exterior. Y, por supuesto, también, desde el punto de vista del impuesto sobre sociedades, no abunda en lo que es la ayuda a la competitividad de la economía española. Mi opinión, creo que carece de una dirección estratégica. Creo que es una reforma más preocupada en abordar cuestiones parciales dentro de una filosofía de lucha contra el fraude fiscal que subyace en todo el proceso y que pone al ciudadano bajo sospecha. Como decía Eguidazu, es de difícil cuantificación en cuanto a los efectos recaudatorios y distributivos. Va a generar un colectivo arbitrario de ganadores y perdedores de difícil estimación a priori. De tal manera que yo creo que en última instancia, teniendo en cuenta cómo se comporta el modelo, va a suponer una reducción de impuestos muy cicatera, muy reducida. Fundamentalmente, yo creo que con una idea básica, y es que la economía española va a tener que hacer frente a una serie de problemas financieros de cara al futuro muy importantes, y les ha dado miedo a los gestores de la Hacienda Pública Española el entrar en una reforma que fuese más ambiciosa, pero eso lo va a pagar la empresa española y lo va a pagar la economía española. Hay que tener en cuenta que en el futuro tenemos problemas tan serios como financiar la ley de dependencia, que supone aproximadamente un 1% del Producto Interior Bruto. Tenemos los problemas de la vivienda y tenemos sobre todo el problema de financiar el nuevo marco autonómico derivado de las reformas estatutarias, que va a suponer un incremento en el gasto público significativo. Escuchándoles las dos primeras intervenciones, enseguida le daré la palabra a don Carlos Tobías.
Parece que el vicepresidente Solbes ha tenido poco margen de maniobra y que ha pesado aquí más la política, los factores políticos, los socios de gobierno y demás, a los criterios económicos del propio vicepresidente Solbes. ¿Me equivoco? Bueno, eso habría que preguntárselo a Solbes, ¿no? Pero no, yo lo que creo es que es una reforma, bueno, como decía Juan José Rubio, en la cual ha habido una preocupación tremenda por mantener la recaudación. No hay que olvidar, primero, el problema autonómico, que va a complicar muchísimo la gestión fiscal, y luego los compromisos que está asumiendo el gobierno en materia social, en la llamada materia social, porque de eso habría mucho que discutir, ¿no? En ese gran saco que es el gasto social. Claro, que con esa palabra se santifica y se sacraliza prácticamente cualquier cosa, ¿no? Y por tanto se hace imposible criticarla. Y entonces el problema es ese, que una reforma que lo que tenía que haber ido decididamente es a mejorar el ahorro y la inversión, pues al final se ha quedado en 4 cositas de un efecto muy dudoso y hemos perdido una oportunidad muy importante. Don Carlos, a lo mejor, pensando en todo, a lo mejor es que no era necesaria una reforma fiscal en estos momentos en España. Si el señor Solbes ha tocado tan poquitas cosas. Yo creo que cada gobierno que toma el poder tiene la primera medida, que es cambiar la fiscalidad. Esto es un objetivo, digamos, de cualquier programa electoral, lo cual plantea, a mi juicio, un coste adicional a todas estas cuestiones que se han ido debatiendo, que es el problema de la inseguridad jurídica. Es decir, cada vez que hay elecciones, cada vez que cambia un gobierno, sabes que va a haber un cambio fiscal. Y el contribuyente tiene que sufrir ese cambio fiscal. Desde un punto de vista técnico se puede decir si realmente esto responde o no a las expectativas, si se podía haber hecho más o si se podía haber hecho mejor. Pero yo creo que esta reforma fiscal, al margen de que luego entremos en temas puntuales, a mí me gustaría señalar que tiene un coste adicional de inseguridad jurídica. La gente no puede estar cambiando sus inversiones, cambiando su política económica particular, no la del Estado, y pensando que pasado mañana le van a cambiar todas las normas, algunas con esa técnica legislativa tan denostada de que se publicará pasado mañana pero entrará en vigor ayer. Con lo cual, claro, te encuentras atado a pies y manos, y ese coste de inseguridad jurídica a mí me parece grave. Desde el punto de vista, yo ya no hablo en unos términos académicos a lo mejor, sino desde el punto de vista del asesor fiscal, del contribuyente y de la fiscalidad forma parte de la vida económica y es un elemento esencial. Entonces, claro, esto es un coste adicional que hay que tener en cuenta también. Señor Rubio, de la mano de este acuerdo que comentábamos al principio, acuerdo fundamentalmente con Convergencia y Unión, al final el Partido Socialista se ha visto obligado a cambiar su política de alianzas para sacar adelante esta reforma que tenemos sobre la mesa. ¿Ha puesto CiU sensatez desde su punto de vista? Si me permiten un poco que comparemos y para entrar ya más en materia. Lo que aprobó el 10 de marzo el Consejo de Ministros, básicamente, ese proyecto de ley de reforma del IRPF y del impuesto de sociedades, que también trajo cambios respecto al anteproyecto inicial. A grandes trazos, lo que salía ese 10 de marzo era una rebaja del IRPF del 17% para el 60% de los contribuyentes. El tipo marginal máximo baja 2 puntos, hasta el 43%. La tarifa tendrá 4 tramos, decíamos aquel día, y todos los instrumentos de ahorro tributarán al tipo del 18%. Por lo demás, aumentan las deducciones por tercer y cuarto hijo. Se establece que los productos ligados a la dependencia tengan el mismo tratamiento fiscal que los planes de pensión. Se flexibiliza el rescate de las prestaciones y se elimina la actual reducción del 40% para el rescate en forma de capital. ¿Qué ha cambiado en estas últimas horas de la mano del acuerdo con CiU, les pregunto? Bueno, pues han cambiado algunas cosas significativas, ¿no? De hecho, yo creo, contestando a la primera parte de la pregunta que tú me hacías, que CiU en el proceso de negociación efectivamente ha incorporado cierta sensatez en el debate. Nos vamos aproximando a lo que dentro del contexto de la reforma que estamos analizando empieza a ser algo razonable. Y digo que empieza a ser algo razonable porque aún hay elementos importantes de inquietud que me imagino que en el trámite parlamentario se irán limando. Por ejemplo, yo sigo pensando que el tipo marginal de gravamen, el 43%, sigue siendo muy elevado. Y sigue siendo muy elevado porque compromete decisiones estratégicas fundamentales de los agentes económicos, como la oferta de trabajo, el ahorro, la asunción de riesgos, la inversión financiera, etcétera. De hecho, el informe del Círculo de Empresarios lo dice además claramente con un acierto total, con un acierto pleno.
Yo creo que es importante poner de manifiesto también que es necesario, y parece que por ahí van los tiros también en cuanto a lo que es el debate parlamentario, se va a incrementar la capacidad de poner dinero en los fondos de pensiones con derecho a deducción, porque en el proyecto hablaban de 8.000, luego pasó a 10.000 y parece que ahora mismo se está debatiendo la posibilidad de incrementarlo, y seguramente en el trámite parlamentario, a pesar de lo que ha dicho esta mañana, lo que se ha dicho por parte del secretario de Estado, pues podría haber alguna dificultad desde el punto de vista financiero. Desde el punto de vista del impuesto de sociedades, me parece muy importante destacar el hecho de la reducción del tipo impositivo de las pymes del 30 al 25%. Hay que tener en cuenta que de 1.083.000 declarantes en el impuesto de sociedades, aproximadamente el 81,5% son pequeña y mediana empresa. Por lo tanto, estas empresas se van a ver beneficiadas el año que viene de esa rebaja de 5 puntos. Pero esto abre un conflicto con el tipo general, porque seguimos manteniendo en el 35% y, por lo tanto, si no se reduce el periodo de ajuste de los tipos a la baja, nos podemos encontrar con unos diferenciales enormes entre la pequeña y mediana empresa y la empresa normal. Pero es que además hay que tener en cuenta que, como consecuencia de la rebaja también del tipo impositivo del impuesto sobre sociedades, se está incrementando el diferencial entre el tipo del impuesto sobre la renta y del impuesto de sociedades. Consecuencia, va a haber estrategias, arbitraje fiscal en cuanto a la organización de los negocios como consecuencia de la ampliación de esos tipos. Hay muchos temas encima de la mesa que habría que valorar. El informe del Círculo de Empresarios precisamente pone la tilde en eso. Me gustaría que lo explicáramos bien a las personas que están viendo este debate, don Fernando. ¿Por qué no es bueno, por qué es malo que exista una gran diferencia entre el impuesto de sociedades y el impuesto de la renta de las personas físicas? Un antiguo ministro de Economía ya difunto, de Hacienda mejor dicho, decía que ella no tenía amigos que fueran personas físicas, que todos sus amigos eran personas jurídicas. Bueno, los tipos tienen que ser parecidos, o por lo menos no debe aumentar mucho la brecha, porque eso genera enormes problemas de elusión fiscal. Y entonces, bueno, uno de los mayores problemas que tienen todos los sistemas fiscales es la percepción, por así llamarlo, moral de los ciudadanos, ¿no? Un sistema fiscal en el cual hay una amplia convicción de bolsas de fraude o una amplia convicción de que determinados contribuyentes tienen mayores posibilidades que otros por la vía de figuras jurídicas de pagar menos impuestos, es un impuesto que pierde legitimidad. Y entonces el sistema fiscal, la legitimidad no solamente lo da que lo vote el Congreso democráticamente elegido, sino que tenga un cierto respaldo social, ¿no? Entonces, por eso el tipo marginal, el tipo máximo del IRPF debe acercarse lo más posible al impuesto de sociedades. ¿Cuánto? Todo lo que sea posible, partiendo de que una cierta diferencia no es muy grave, siempre que no sea muy grande, ¿no? Eso aconsejaba evidentemente haber bajado más el tipo máximo del impuesto de renta de las personas físicas, ¿no? Lo cual no implica que no haya que seguir bajando, por supuesto, el impuesto de sociedades. Yo la verdad es que no soy tampoco muy partidario de esa discriminación tan exagerada entre las pymes y las empresas grandes, ¿no? La gran empresa, sí. Que haya una pequeña diferencia no es que me parezca mal, pero el que, digamos, toda la gran rebaja fiscal se haga en el impuesto de sociedades de las pymes y a las empresas grandes se las deje un poco apartadas como si fueran unas malvadas, yo creo que no es una buena idea. Bueno, al final sí que se ha pensado en esta misma semana acelerar también el calendario en el campo de la gran empresa, no solamente arreglar un poco el tema de la pyme, porque se había dicho que se bajaba un punto cada año en los 5 próximos, y precisamente de la mano de Convergencia y Unión comentábamos, se ha decidido hacerlo de golpe, ¿no? Eso sería una buena idea, pero hay que ver también qué va a pasar con las deducciones y desgravaciones que se suprimen. Reducir o eliminar la desgravación por reinversión de plusvalías no es una buena idea, y reducir o eliminar las desgravaciones fiscales por I+D tampoco, sobre todo porque mandas un mensaje muy confuso a la población. O sea, por una parte estás diciendo que hay que estimular la investigación y el desarrollo y que España tiene un problema de investigación grave, y por otro suprimes la desgravación. Es un mensaje muy confuso para el ciudadano, ¿no? O sea que todo el conjunto de la reforma del impuesto de sociedades no termina de
a mí por lo menos no termina de gustarme. No termina de encajar. Exacto, sí, sí. De encajar cada pieza en el puzzle de toda la fiscalidad, de la política fiscal, que es de lo que estamos hablando. Y luego del ahorro, para no extenderme mucho, ya hablaremos luego, pero del ahorro también habría que hablar un rato, ¿no? ¿Se ha arreglado alguna cosa, no? Porque mire usted que fue criticado lo del 18%, madre mía. Quedan 2 o 3 que luego, para no acaparar el micrófono... Juan José, y enseguida le doy la palabra también a don Carlos. Si me permites, es simplemente para que los televidentes entiendan la importancia que tiene la apertura de diferenciales de tipos entre las empresas normales, las entidades normales y las pequeñas y medianas empresas. Se abren las posibilidades con un coste fiscal, o mejor dicho, con un beneficio fiscal importante, la posibilidad de fragmentar empresas para introducirlas dentro del bloque de pequeña y mediana empresa y por lo tanto pasar a tributar al 25% en lugar del 35%. El año que viene, si esto está así, tendremos un diferencial de 10 puntos en el impuesto de sociedades, que eso va a la cuenta de resultados. Y por lo tanto hay que tener en cuenta directamente. Con lo cual hay que tener en cuenta que hay un incentivo fiscal a la fragmentación, a la segmentación del negocio por razones de naturaleza fiscal que pueden no tener sentido desde el punto de vista económico. Una discriminación, una distorsión fiscal. Es una reflexión muy interesante. Estaremos ojo a visor, así ocurre eso. Seguro que están tomando nota más de uno y más de dos que nos están viendo en estos momentos. Don Carlos, desde su experiencia como inspector de Hacienda, que lo ha sido ahora en excedencia, a los inspectores de Hacienda no les gusta nada, sobre todo la parte de las medidas contra el fraude fiscal, porque piensan que al final no se dota, y deberíamos enlazar esto con lo que decía antes también don Fernando Guidazu, que al final tienes que buscar cierto consenso social para un cambio en la política tributaria, y que si los propios inspectores de Hacienda están lanzando el mensaje a los ciudadanos de ojo, con esto que ha hecho Solbes no se previene el fraude, no se previene la evasión global de impuestos, estamos jugando a un extraño juego, ¿no? Sí, es que un poco en la línea de lo que ha hecho Juan José, yo creo que se está intentando luchar contra el fraude abriendo vías de fraude diferentes. Es decir, yo ahora puedo fraccionar mis sociedades y convertirlas todas en pyme, me ahorro un 10 puntos, eso no es fraude. Es una opción fiscal. Eso va a atentar contra la competitividad de esas empresas, serán más pequeñas, serán más débiles, estarán más limitadas en su acceso a recursos, etcétera. El tema de los diferenciales de tipos es tremendo, porque antes hablábamos del tema de la diferencia entre el impuesto de la renta de personas físicas y el impuesto de sociedades. La reforma anterior ponía de manifiesto la conveniencia de la aproximación. Y para enlazar esa aproximación se crearon las sociedades patrimoniales. Ahora se quitan las sociedades patrimoniales y se amplía el diferencial. Con lo cual estamos cambiando de criterio radical de un extremo a otro en un plazo relativamente corto de tiempo. Y en mi opinión, en la lucha contra el fraude, lo que se está diciendo al contribuyente es: usted no defraude como antes, tiene usted otros mecanismos. Estudie y aproveche los nuevos mecanismos que le ofrecemos en esta reforma. Y esto es un mensaje muy peligroso, porque realmente es demasiada diferencia para que la tentación no sea susceptible de, por lo menos, de analizarla. O sea que los inspectores se quejan con razón. ¿Quién piensa que los inspectores de Hacienda se quejan demasiado? No, yo, y además ahora como excedente lo puedo decir con mayor criterio, creo que la mayor parte de las veces, en un porcentaje muy alto, los inspectores se quejan con toda la razón. Y ya no estoy en activo, por consiguiente estoy perfectamente legitimado para decirlo. Casi siempre se quejan con razón. Don Fernando, nos fijamos en el ahorro, que se quedó usted antes con las ganas. Sí, era por no prolongar demasiado la intervención, ¿no? Bueno, lo primero que hay que decir es que a mí me parece por lo menos una medida sumamente desafortunada el haber subido el tipo de las rentas de capital del 15 al 18. Es evidente, claro, que aparece una cierta injusticia en que dos tipos de renta, que son las del trabajo y las del capital, tengan una tributación tan diferente. Pero así es la vida. Entonces estamos en un contexto de libertad de movimientos de capital en una Unión Europea y no podemos tener una fiscalidad del ahorro que se separe mucho de la fiscalidad de otros países, porque entonces lo único que conseguimos es que el ahorro se vaya. Entonces no se debe subir el tipo del impuesto a las rentas de capital. En segundo lugar, hay que discriminar, como pasaba antes, el trato de las plusvalías según el tiempo en el cual se produzcan. No es lo mismo una plusvalía generada en un año que generada en varios años.
Y eso no es neutralidad fiscal, sino todo lo contrario, porque la progresividad del impuesto hace que el que tributen una plusvalía obtenida a lo largo de un periodo largo en el año en que se realiza, la discrimina, es decir, aumenta la no neutralidad fiscal. Y luego hay un tema que a mí particularmente me indignó muchísimo, es en un primer proyecto se prohibía expresamente el que se rescataran los planes de pensiones en forma de capital y se obligaba a que fuera en forma de renta vitalicia. Bueno, luego lo que se ha hecho es sencillamente eliminar una bonificación que lo que intentaba era mantener la neutralidad, porque el que rescata en forma de capital la progresividad del impuesto le penaliza. Entonces, con ese sistema que era el de antes, lo que se hacía era mantener una cierta neutralidad. Eso se suprime. Y lo que yo comentaba que me indignó especialmente es una explicación que dio un no sé quién del Ministerio de Hacienda, ¿no? Decía, claro, es que la gente se jubila, cobra el plan de pensiones y se compra un coche. Y dices, bueno, primero déjeme que haga lo que quiera con mi dinero. Y luego, es que yo no soy un niño pequeño, o sea, si me jubilo, cobro un capital y me compro un coche, pues será mi dinero. ¿Qué piensan? ¿Que me lo voy a gastar todo en chucherías y luego no voy a tener dinero y el Estado me va a tener que mantener? Me da la impresión de que hay un exceso de intervencionismo y de considerar a los ciudadanos menores de edad a los cuales el Estado les tiene que llevar de la mano desde la cuna a la tumba, ¿no? Pero en fin, volviendo al tema original, yo creo que el tratamiento del ahorro en esta reforma es muchísimo peor que como estaba. Es decir, para eso yo prefería que nos hubiéramos quedado como antes. No, teniendo en cuenta además que los hogares españoles dentro de los europeos son los que menos ahorro tienen acumulado, ¿no? Pues nosotros tenemos un problema de que la tasa de ahorro de los hogares españoles es muy baja. Lo ha compensado en parte el ahorro público. Hemos pasado de déficit a superávit. Pero claro, el ahorro privado es fundamental. Y además, una parte muy importante del ahorro de los hogares españoles va al ladrillo, es decir, a la vivienda. En la Unión Europea, más o menos la mitad de la riqueza de las familias está en inmuebles y la otra mitad es en activos financieros. En España la proporción es 80-20. Entonces, eso no es bueno y hace muy vulnerables a las familias. Entonces, lo que hay que fomentar es el ahorro financiero. Es decir, la gente que tenga acciones, que tenga obligaciones, es decir, que tenga riqueza financiera y que no concentre tanto su ahorro en la vivienda, ¿no? Lo que dice la sabiduría popular de no poner todos los huevos en el mismo cesto. Exactamente. Y eso se consigue en parte con una reforma fiscal adecuada. No es la única solución, o sea, el sistema fiscal no puede resolver los problemas de la economía española, pero es una pata muy importante y sobre todo es que hoy día es casi la única pata que tiene el Estado, porque la política monetaria ya no depende del Banco de España. Claro. O sea que realmente la única arma de política económica macro que tiene el gobierno español ya es la política fiscal. Entonces, porque luego existe el sistema europeo de coordinación presupuestaria, o Claro. sea que es la única herramienta. Sí, las limitaciones son enormes, ¿no? Yo, abundando en lo que dice don Fernando, creo que la reducida capacidad de nuestra economía para generar ahorro privado y la actual dependencia del crecimiento respecto al consumo privado hacen, en mi opinión, incomprensible la decisión de elevar el tipo nominal aplicado al ahorro. Yo no entiendo cómo hemos pasado del tipo del 15 al tipo del 18%, teniendo en cuenta que es el tipo que afecta al mayor volumen de ahorro, que son generalmente las plusvalías, ¿no? Creo que es una decisión radicalmente contraria a lo que es la línea internacional de ajuste en el tratamiento del ahorro y que además lanza una señal internacional bastante equívoca respecto a nuestra tendencia a la fiscalidad del ahorro, porque hasta ahora si analizamos el comportamiento de los tipos que afectan al ahorro se han ido reduciendo paulatinamente hasta el 15%, pero ahora inflexionamos y volvemos a incrementar el tipo sobre el ahorro, con lo cual estamos yendo a contracorriente internacional, y esto de cara al inversor extranjero, tanto inversión en cartera como inversión directa, son señales que pueden resultar preocupantes de cara a inversiones futuras en nuestro país. A mí me gustaría añadir en este tema, yo en cierta ocasión oí, los pobres ahorran, los ricos invierten. Y me quedé con esta frase porque me pareció curiosa, porque realmente una frase que invita a pensar. Que invita a pensar, a nivel fiscal me refiero, porque subir el tipo del 15 al 18% va a penalizar el ahorro, digamos, de la pequeña economía. Es decir, la gran economía no se va a meter en temas de ahorro desde el punto de vista del IRPF, va a meterse vía inversiones, va a luchar por los incentivos a las inversiones. En el impuesto de patrimonio que todavía en España mantenemos, la pirámide de riqueza se observa como a partir de un determinado parámetro
la riqueza ya no está en dinero, está en sociedades, está en inversiones, con lo cual estamos penalizando en una política redistributiva totalmente equivocada el ahorro personal, el ahorro del pequeño ahorrador, no el ahorro del gran millonario. Es decir, esta falacia de que los ricos paguen más, resulta que a lo mejor, sin querer o queriendo, no lo sé, se está haciendo justo lo contrario de lo que parece o lo que en principio se predica. Es decir, el 18% lo van a pagar los pequeños ahorradores, no los grandes ahorradores. Y esto es muy grave, porque si la tasa de ahorro de la familia española es baja, esto va a hacer que sea más baja. Será mejor gastárselo. Si me permite, secundando lo que decía Carlos, creo que es muy importante destacar el hecho de que la desaparición de la deducción por doble imposición económica de dividendos va a suponer que los individuos que están al tipo marginal de gravamen máximo 43 y una parte del 37 se vean beneficiados con la desaparición, mientras que personas que están en el umbral de tributación y que pasen a tributar se van a ver perjudicados. O sea que estamos hablando que la desaparición de la deducción beneficia a rentas altas y perjudica a rentas bajas. Esta es la razón por la cual se ha introducido un mínimo exento de 1.000 euros que genera también problemas de discriminación fiscal, porque ¿por qué 1.000 euros de dividendos y no 1.000 respecto a otras fuentes de renta? Con lo cual hay un tratamiento bastante anárquico de las rentas del capital que no está de acuerdo con la filosofía del proyecto de neutralidad fiscal. Yo no creo que haya realmente que avance en lo que es la neutralidad fiscal, porque hay que destacar que neutralidad no es uniformidad y que muchas veces la neutralidad exige algún tipo de discriminación positiva respecto a determinadas formas del ahorro para que haya verdadera neutralidad fiscal. Dice, por cierto, el Partido Popular, en boca de su portavoz en la Comisión de Economía del Congreso, que es Vicente Martínez Pujalte, que es esta concepción de la reforma Solbes es rupturista respecto a lo que decía el PSOE cuando estaba en la oposición. No sé si tiene razón don Vicente Martínez Pujalte o no. ¿Don Fernando? Bueno, ¿se acuerdan ustedes de lo que decía sí me acuerdo, el PSOE cuando gobernaba el PP? Casi, a mí me gustaría volver a la pregunta, ¿qué decía el PSOE cuando estaba en la oposición? Porque claro, había lo que decía Miguel Sebastián por un lado y lo que decían los demás por otro. Entonces nos hablaban en un principio de un tipo único, el tipo único de Jordi Sevilla. Sí, exactamente. El impuesto lineal sobre la renta. Exacto. Cuando pensábamos que Jordi Sevilla iba a ser ministro de Economía. Exactamente, en la época, cuando antes de que irrumpiera Miguel Sebastián en escena, ¿no? Luego existió un proyecto de igualar la tributación de las rentas de capital con las del trabajo, lo cual es una barbaridad morrocotuda. Bueno, yo no llegué a saber realmente cuál era el modelo fiscal del PSOE, pero quizá en aquel momento, bueno, pues no pensaban que iban a ganar las elecciones y tampoco hilaron demasiado fino, ¿no? Luego yo creo que se han visto enmarcados, como decía Carlos hace un momento, en la regla de oro de todo gobierno, que es que hay que cambiar los impuestos, el sistema fiscal, sobre todo cuando hay un cambio de partido, y se han enmarcado en una reforma que yo al final me he quedado muy desconcertado, ¿no? Porque primero no sé qué pretendían, no entiendo cuál es el norte, el objetivo, es decir, las reformas fiscales se hacen para algo, con un objeto, ¿no? Con un propósito. No he conseguido saber cuál es y luego, mucho peor, tampoco sé lo que va a resultar. De hecho, hay un debate y un cierto desconcierto en lo que comentábamos al principio. ¿Quiénes van a ganar? ¿Quiénes van a perder? Aparentemente pierden los que no debieran perder en una reforma promovida por el Partido Socialista, que son las clases medias, el pequeño ahorrador. Esos son los que debieran ganar siempre, ¿no? Digamos, y siguiendo esa especie de liturgia de los ricos y los pobres y que pague más el que más tiene y todo eso. Pues hay que reconocer que el tema de la política fiscal se presta muchísima demagogia, ¿no? Que saben utilizar perfectamente los políticos. Por ejemplo, el impuesto de patrimonio, que a mí me parece una cosa pues realmente muy inadecuada, que fue un impuesto temporal, se ha convertido en un impuesto extraordinario. Bueno, pues extraordinario lleva 30 años, ¿no? Además no lo tienen nuestros compañeros europeos. Bueno, pues eso yo creo que está sustentado un poco por la demagogia de que se supone que patrimonio tienen los ricos, entonces quitar el impuesto de patrimonio es una medida de la derechona para que los ricos paguen menos. No es así en absoluto, pero bueno, yo creo que es lo que está manteniendo una figura absolutamente anacrónica y obsoleta, ¿no?
Efectivamente, el sistema fiscal es campo abonado de la demagogia. Además, si me permites, Fernando, ahí hay un tema también interesante, importante que destacar, y es el hecho de que cuando se compara el tratamiento fiscal del ahorro entre España y el resto de los países de la Unión Europea, nosotros, las comparaciones se hacen sobre el IRPF, pero no se tiene en cuenta que nosotros tenemos también el impuesto sobre el patrimonio neto, cosa que no ocurre en el resto de los países de la Unión Europea, excepto, si mal no recuerdo, Francia y los países escandinavos, 4 países. Y además los tipos son mucho más bajos que en España. Claro, con lo cual, la carga fiscal del ahorro en España es bastante más importante de lo que dicen los estudios que comparan específicamente tratamiento fiscal del ahorro en el IRPF. Pues nosotros tenemos adicionalmente la carga del impuesto sobre el patrimonio. Don Carlos, avanzando con los temas que debemos tocar, de manera muy reciente el Partido Popular ha puesto sobre la mesa su alternativa, su reforma fiscal alternativa, respuesta a esta que ha diseñado el vicepresidente Solbes. El tipo máximo, resumiendo, del IRPF, en opinión del Partido Popular, debe ser del 40% y no del 43%. Respecto al mínimo, opina que el 12% sería la cifra adecuada. Luego, en cuanto al impuesto de sociedades, que comenzábamos por ahí, ¿verdad?, este debate hablando del impuesto de sociedades, propone una rebaja del 25% en general y del 20% para las pequeñas y medianas empresas a partir del año que viene, a partir de 2007, mientras que el Gobierno, lo recordamos, propone descensos del 30 y el 25% respectivamente en 5 años, que luego al final sea modificado de la mano de los acuerdos con Convergencia y Unión. Además, está la propuesta popular de elevar la deducción por hijos a 1.500 euros anuales para el primer hijo, a 1.800 el segundo y 2.400 el tercer hijo y los siguientes. Me permitirá la demagogia, pero si ha estado 8 años gobernando el Partido Popular, y luego le preguntaré a don Juan José Rubio, que estaba en la Comisión Lagares, ¿verdad?, ¿por qué no lo hicieron antes, no? Respecto a la política familiar, sobre todo, ¿verdad? Hombre, yo creo que el problema de esta es que cuando un gobierno presenta una reforma fiscal, la oposición presenta otra más barata, directamente. No hace falta hacer números, como no va a salir, pues tampoco tenemos que estudiar demasiado. Y claro, el problema es que si tú has gobernado antes, la pregunta que te hacen es, oiga, ¿por qué no lo hizo usted cuando estaba gobernando? Y curiosamente, esta pregunta yo creo que el Partido Popular la respondió en su momento. No se podía hacer eso porque era inviable económicamente hacerlo. Ahora parece que como ya no tiene que hacerlo, pues se puede proponer. A mí me parece que o por lo menos las grandes líneas de esa contrapartida o contraproyecto que se presenta, está también en la línea de la oposición, es decir, no está muy estudiado, no me parece que sea tan viable pegar estos recortes fulgurantes de impuestos, ni me parece que la política fiscal sea bajar impuestos. Es decir, tú pones el 30 y yo el 25 y entonces lo mío es mejor. Habría que ver eso, cómo va acompañado de una serie de medidas adicionales, porque no consiste todo en decir 1.000 euros mal por hijo o vamos a poner 25 puntos de impuestos de sociedades en vez de 28 o 30. ¿Qué más hay ahí que incentive? O sea, una reforma fiscal no es tocar los números de los tipos, es algo más. Y en este momento yo creo que el Partido Popular puede decir lo que quiera porque no se va a ver en la obligación de hacerlo, pero se va a ver comprometido el día de mañana, si vuelve al gobierno, con estos datos que ha dado, porque le van a decir, oiga, ¿qué decía usted cuando estaba en la oposición? Lo que hemos planteado antes. Entonces me parece muy peligroso jugar con estas contraofensivas fiscales, ¿no? Yo quería añadir bueno, coincido plenamente con lo que dice Carlos. El Partido Popular, cuando hizo las 2 reformas fiscales, lo que hacía era de alguna forma seguir la doctrina de Laffer, ¿no? Es decir, a partir de un cierto nivel de impuestos, cuanto más subas los tipos, no recaudas más, sino incluso menos. Y cuando bajas los impuestos, puedes recaudar más porque estimulas la actividad económica. Bueno, eso es verdad. Es decir, la curva de Laffer existe. Lo que pasa es que nadie ha podido diseñar nunca una curva para ningún país. Entonces, si tú bajas los impuestos... Eso está sobre los libros, pero luego... Exacto. Quiero decir, tú sabes que si tienes una fiscalidad muy alta y la bajas, posiblemente eso estimula la actividad económica y recaudas más. Pero eso no vale siempre. Llega un momento en que si baja los impuestos baja la recaudación, porque si no, con 0 impuestos la recaudación sería infinita, lo cual es una estupidez, ¿no? Entonces, posiblemente en el caso español estemos ya realmente en el umbral. O sea, no es fácil saber si unas reducciones adicionales de los impuestos van a estimular la actividad económica. En este caso, las rebajas de impuestos tienen que ir más en la vía de lo que comentábamos al principio, no en el volumen de la recaudación, sino en la estructura del sistema impositivo. Es decir, lo que hay que bajar es el impuesto de sociedades, porque somos el segundo país con el tipo implícito más alto de Europa y tenemos que mejorar la fiscalidad del ahorro.
En renta y en otras figuras, pues a lo mejor no hay que bajar tanto. Y en algunas a lo mejor habría que subirlo, por ejemplo, en el impuesto al consumo, que lo tenemos bajísimo en un país que está recalentado con un exceso de demanda interna. Y con una inflación que anda como anda. Y con una inflación que entonces a lo mejor sería sensato ser mucho más ambiciosos en la rebaja de sociedades y de impuestos al ahorro y compensar la pérdida de recaudación con una cierta subida de la imposición al consumo. Esa podría ser un... Pero ningún partido, ni en el gobierno ni en la oposición, ha planteado subidas de impuestos. Todos son bajadas. Claro, vamos a ver, o si planteas una subida, pero no lo puedes llamar así por nada del mundo, claro. Pero esto que tú dices, y ahora imagínate un partido político, el que sea, que diga voy a subir el IVA, 2 puntos. Y ahora me presento a las elecciones. Claro, ¿cuántos ciudadanos dicen, madre mía, que me bajan los impuestos? Claro. Asustados, echándose las manos a la cabeza, porque cada vez que los políticos dicen que van a bajar los impuestos, nos los suben, ¿no? ¿Qué nos iba a decir antes? No, yo simplemente comentar que estoy de acuerdo con la precisión teórica que nos ha hecho don Fernando. Creo que es cierto, pero España es un ejemplo claro y se está estudiando en las universidades del funcionamiento de la curva de Laffer. Aquí en España ha habido una rebaja de impuestos y ha habido un incremento significativo de la recaudación. De hecho, se pone de manifiesto en los datos de presión fiscal. Ha habido una reducción de la carga fiscal individual a las sociedades y a las personas físicas y se ha incrementado significativamente la recaudación. ¿Por qué? Pues porque fundamentalmente se ha generado actividad económica, han aparecido del orden de 1 millón más de contribuyentes en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, ha habido más actividad, se han ampliado las bases imponibles, ha habido más beneficio empresarial, ha habido más renta personal, y todo eso genera un incremento en la recaudación impositiva. Por lo tanto, yo pienso que la bajada de impuestos genera unos retornos muy importantes, que va a depender en última instancia de lo que los economistas llamamos elasticidad, ¿no? Elasticidad de recaudación, tipos impositivos o impuestos. Entonces, en este caso, la elasticidad de la economía española es muy alta y el efecto retorno ha sido muy importante. Entonces, la reforma que plantea el Partido Popular en este momento es una reforma racional y razonable. Es una reforma racional y porque tiene en cuenta todas estas consideraciones. Ha ido funcionando bien las reformas anteriores, han generado mayor recaudación con una rebaja de la carga fiscal individual, de los impuestos individuales. Entonces, ¿por qué no seguir avanzando en esa dinámica? Porque se ha demostrado que la bajada de impuestos no genera una merma en la recaudación y sin embargo ha reducido distorsiones y ha generado mayor actividad. Entonces, es una reforma posibilista. La pregunta era, ¿por qué no se ha hecho de golpe? Pregunta demagógica, que no he subrayado yo. Porque los experimentos hay que hacerlos con gaseosa, ¿no? Hay que ir poquito a poco y las aproximaciones tienen que ser sucesivas y hacer una reforma y ver si realmente el efecto es positivo. Se hizo la del 96, funcionó bien, en el 98 se ajustó y volvió a funcionar bien. La idea era seguir avanzando en ese proceso y yo creo que desde esa perspectiva está formulada la propuesta del Partido Popular, que es una propuesta ambiciosa evidentemente porque se hace desde la oposición, pero que desde el punto de vista recaudatorio y distributivo, y me consta que ha habido estudios dentro de del propio gabinete económico del Partido Popular, es una reforma bastante posible en el caso de que tuviesen que en un determinado momento, próximo o menos próximo, remoto, gestionar la hacienda pública española. En materia de vivienda, por ejemplo, dice el Partido Popular que ellos estarían por la labor de aumentar las deducciones por vivienda en un 30% para los menores de 35 años y ampliar el plazo de la cuenta ahorro vivienda a 10 años. ¿Se lo puede permitir la economía en estos momentos? ¿Se lo podría permitir la economía? Porque el Partido Popular no gobierna. Bueno, realmente las deducciones a la vivienda, yo soy totalmente contrario. Creo que no. Vamos a ver, hemos estado hablando de impuestos y hemos soslayado evidentemente la otra cara de la moneda, que es el gasto. Claro, detrás de toda la reforma Solbes y detrás de toda la política fiscal del gobierno de turno, en este caso el gobierno actual, late una recaudación necesaria para atender a un gasto. Si tú piensas aumentar ese gasto o mantenerlo, pues evidentemente estás muy preocupado por la recaudación. Y claro, el problema fundamental al final es el gasto. Has citado la vivienda. La vivienda es un ejemplo, creo yo, de laboratorio de cómo se puede resolver un problema no gastando más, sino gastando mucho menos, posiblemente no gastando nada. El problema de la vivienda no se resuelve dando bonificaciones o desgravaciones fiscales a la gente para que compre viviendas, porque lo que pasa en España con la vivienda es que hay un desequilibrio muy importante entre oferta y demanda. La demanda ha crecido por una serie de razones, que sería largo de exponer, y la oferta está limitada artificialmente por el Estado. Entonces, en un contexto así, toda la desgravación se traslada al precio.
O sea, toda esa bonificación fiscal que recibe el comprador de la vivienda para poder acceder a la vivienda, resulta que contribuye a que el precio sea más alto. Con lo cual se está produciendo un trasvase de rentas a los promotores y a los constructores y a los ayuntamientos. Entonces, probablemente con una política racional de liberalización del suelo, no haría falta ni Ministerio de la Vivienda, ni Instituto de la Vivienda, ni subvenciones a la vivienda, ni nada de nada. Entonces tendría coste cero. de la Sociedad Pública del Alquiler. Y también esa habría que suprimirla. A lo mejor eso no habría que haberla creado, pero también habría que suprimirla, ¿no? Con lo cual nos lleva al gran problema, ¿no? Se puede ser igual de eficiente o más con el mismo o con menos gasto. Y posiblemente una reducción de gastos innecesarios fruto de una mala política económica nos permitiría hacer una rebaja de impuestos importante. Porque claro, cuanto menos gasto innecesario tengas, pues más margen tienes para una reforma fiscal que disminuya los impuestos. Ya que estamos hablando de la fiscalidad de la vivienda, si me permite, don Juan José, hay un par de cosas, y fijándome sobre todo en el proyecto de ley de prevención del fraude fiscal, que me gustaría que me explicaran. Ese proyecto de ley de prevención del fraude determina, entre otras muchas cosas, que las escrituras de compraventa de inmuebles deberán incluir los medios de pago utilizados para poder ser inscritas en el registro de la propiedad. Y luego, por otro lado, que los contratos de arrendamiento y de la luz deben incluir la referencia catastral de la vivienda para detectar alquileres no declarados. Me gustaría que nos detuviéramos un poquito en estas dos medidas. Yo la verdad es que no soy jurista, pero a mí en todo el proyecto de ley de medidas contra el fraude fiscal hay un sustrato que me preocupa enormemente, y es que hay un elemento de inseguridad jurídica constante. Lo que decía antes don Carlos, ¿no? Y me imagino que ahora abundará en el tema como técnico en la materia, como profesor de Derecho Financiero. Pero yo creo que ahí hay un conjunto excesivo de obligaciones formales y registrales, en muchos casos de difícil cumplimiento, problemas de responsabilidad solidaria y subsidiaria enormemente graves, penalizaciones serias y sanciones por incumplimiento de obligaciones formales y registrales gravísimas. En definitiva, una panoplia de normas que de nuevo ponen en sospecha constante el ciudadano. Cuando se articuló la Ley General Tributaria, la Ley 58/2003, uno de los elementos que se tuvieron en cuenta era el tratar de mantener una relación amistosa, de tratar de establecer puentes de colaboración entre el contribuyente y la hacienda pública. Yo creo que esta ley de medidas de fraude fiscal rompe con esa filosofía, probablemente por esa obsesión de lucha contra el fraude fiscal, de tal manera que yo creo que con esta ley, y lo decía hace unos días en un artículo en Expansión, lo que estamos haciendo es matar moscas a cañonazos. O sea, estamos intentando limitar o ir contra determinado tipo de nichos de fraude fiscal o de defraudadores, afectando al común de los contribuyentes, de los ciudadanos. Por ejemplo, estamos poniendo en cuestión y está bajo sospecha todo el negocio inmobiliario en este país en este momento. Entonces me parece enormemente grave el transmitir esa idea que subyace en la... En todo caso, ¿servirá para algo? Esta ley, esto que propone... y en la reforma fiscal hemos hablado de impuestos, de sociedades, de renta y tal. Esta ley, que pasa un poquito desapercibida, a mí me parece la auténtica bomba de relojería del sistema, porque ya no es que esté en sospecha todo el mundo, es que uno es responsable de las infracciones de otro. Es decir, yo soy responsable de que una persona no haya pagado el IVA, y entonces me cargan con una obligación de policía fiscal para la cual encima no me dotan de medios. No entiendo eso, don Carlos, discúlpeme. Sí, es decir, nos lo tenemos que si yo compro un producto, por ejemplo, temas informáticos, que está a la orden del día, a un precio inferior, notoriamente inferior al de mercado, tengo que suponer que el que me lo vende, me lo puede vender tan barato porque no paga el IVA, y entonces yo tengo que, digamos, de alguna forma, hacerme responsable del IVA. Si lo compro, estoy asumiendo la responsabilidad del IVA. Esto en grandes líneas, es decir, sería un tema, hasta el punto de que la propia Unión Europea ha obligado a España a modificar una parte de esta norma, porque no puede cargar la responsabilidad sobre, digamos, el consumidor final o el casi consumidor final por las infracciones tributarias de la cadena anterior, que no puede controlar, es decir, que no se da medios para controlar. Entonces, esto es tremendo. Es decir, no se puede, no solo ya poner en sospecha a todo el mundo, sino cargarle con una responsabilidad para la cual, sinceramente, entiendo que no está preparado el contribuyente, ni siquiera los asesores, que también en este tema es otro punto que ya ponemos encima de la mesa. Los asesores tenemos que delatar a nuestros clientes, y si no, nos convertimos en cómplices de un delito que a lo mejor ha cometido un tercero.
esto es demencial. O sea, jurídicamente es algo que yo me imagino que algún día se tendrán que replantear, o que si no los tribunales tendrán que poner en su justa medida. Es decir, será un tema puramente judicial. Y para terminar y no extenderme mucho, Juan José ha hablado antes de la litigiosidad, de que el contribuyente y la administración estén relacionadas. De hecho, Hacienda encargó a la universidad un estudio sobre las causas de litigiosidad entre la hacienda pública o la administración en general y el contribuyente. Y gran parte de esta litigiosidad se debe a normas de este tipo que el contribuyente no puede admitir. O sea, no puede admitir que yo tenga la culpa de que un señor me haya pagado el IVA. Pero mire usted, lo siento, si no ha pagado el IVA, yo he comprado al que me ofrecía mejor precio. Yo no soy policía fiscal. Sí, me temo que los tribunales económicos administrativos van a tener y los contenciosos. Los contenciosos van a tener un trabajo enorme como consecuencia de la aplicación de esta norma. A mí me llama mucho la atención que estemos hablando mucho más, y sobre todo que los políticos estén hablando mucho más de la otra parte de la reforma, ¿verdad?, que no de este proyecto de ley. No sé si es que no se lo habrán leído o que piensan que durante el trámite parlamentario lo van a mejorar sustancialmente, pero no se está hablando mucho de esto, que resulta bastante escandaloso a todas luces, ¿no? Esta ley es tremenda. Yo casi pasaría un poquito la pelota a la prensa también, ¿no? Sí. Posiblemente son temas mucho más finos, más difíciles de hilar, más técnicos. Hay que ser catedrático o experto fiscalista para darte cuenta de realmente de la enorme importancia de todo esto. Y para el, digamos, lector común de prensa o para la prensa en general, pues es mucho más llamativo el que si me bajan el impuesto del 45 al 43, que si en vez del 15 pago el 18, es más visual, ¿no? Entonces digamos que tiene más gancho periodístico lo otro que esto. Pero posiblemente esto tiene tanto más trascendencia que la propia estructura del sistema impositivo español, ¿no? Bueno, yo creo que en materia fiscal estamos yendo a peor, desgraciadamente, en una serie de frentes. Estamos teniendo una fiscalidad que no es la que necesita la economía española, como hemos comentado a lo largo del programa. Estamos aumentando la inseguridad jurídica. Se está reforzando una cosa que a mí siempre me ha producido una especial molestia, y es que uno frente a Hacienda parece que es siempre culpable. Da la impresión de que hay una presunción de culpabilidad, incluso en las relaciones con la Hacienda, ¿no? Que en otros sitios no existen, ¿no? Yo en otros países veo que la relación, a nadie le gusta pagar, por supuesto, pero la relación es un poco más fluida, menos ominosa, ¿no? Entonces, en todos esos temas estamos yendo a peor, desgraciadamente. La presunción de inocencia existe en todos los derechos, excepto en el derecho tributario, ¿no? Sí. No, a mí hay un tema al hilo de todo esto y además intentando vincular las dos leyes, y es el tema internacional. A mí me preocupa enormemente el hecho de que no ajustemos adecuadamente nuestro impuesto de sociedades, de que no seamos competitivos en el impuesto sobre la renta, de que mantengamos el impuesto sobre el patrimonio neto, de que la ley de medidas de prevención del fraude fiscal imponga una serie de garantías enormemente gravosas a los inversores exteriores en España. Realmente estamos provocando en última instancia que las inversiones en España no solamente no vengan, sino que en muchos casos se deslocalicen. Y realmente es un elemento preocupante teniendo en cuenta hoy en día los fenómenos de la globalización. Entonces, volvemos de nuevo a lo que comentábamos al principio. Yo creo que no hay una dirección estratégica en esta reforma. No existe una idea de la importancia que tiene el casar toda la información que se recoge en los diferentes proyectos de ley con una filosofía global que tenga en cuenta las necesidades de la economía española. Yo creo que en este momento el debate que ha tenido lugar o que va a tener lugar en el Congreso de los Diputados debería replantearse esta situación y retomarlo en función de las necesidades de la economía española. Yo, para remachar lo que decía Juan José, en Europa hay un ejemplo realmente impresionante de cómo un sistema fiscal puede empujar al país de forma espectacular, que es Irlanda, ¿no? Irlanda tiene una fiscalidad bajísima, sobre todo en sociedades, y en este momento tiene la renta per cápita más alta de Europa. Es el país que ponemos siempre como paradigma de modelo económico, no solamente de modelo fiscal. Tiene una serie de ventajas, ¿no?, que no tiene España. Pero es un país que ha pasado de tener una renta clarísimamente inferior a la inglesa, algo así como un 20% inferior a la inglesa. Los irlandeses eran, digamos, los pobres del mundo anglosajón, y ahora me parece que están los segundos detrás de Luxemburgo en renta per cápita. Y eso, el sistema fiscal, no diré que sea la única causa, pero ha sido un elemento fundamentalísimo del despegue económico irlandés.
y la investigación y desarrollo sobre todo. El I+D+I. Sí, pues mira, en ese tema a mí me preocupa el que utilicen en las reformas legislativas conceptos jurídicos indeterminados o subjetivos. Por ejemplo, se dice vamos a quitar determinadas deducciones, ahora dice bueno, vamos a mantenerlas siempre que, por ejemplo, la deducción por reinversión se haga en inversiones productivas. ¿Esto qué es? Inversiones productivas depende de que yo considere que es productivo. Un criterio muy subjetivo, claro. Es como cuando el régimen especial de fusiones se decía siempre que responda a motivos económicos válidos, no por razones estrictamente fiscales. Y dices, hombre, es que las razones fiscales son motivos económicos. Esto para empezar. Y son válidos, ¿no? Pero decir que estos conceptos que se emplean con bastante generosidad y con bastante banalidad plantean muchos problemas en la práctica porque son importantes, tienen importante cuantía recaudatoria y dependen de la interpretación que uno haga, que es cuando yo reinvierto una ganancia que he obtenido, que es una inversión productiva. Pero fíjate, Carlos, que yo, teniendo en cuenta la situación actual, en la cual ha desaparecido esa deducción que me parece trascendental, yo sería de los que piensan que podríamos definir lo que se entiende por inversión productiva, fijar claramente los requisitos, pero creo que es fundamental mantener esa deducción. Por supuesto. La deducción por inversión de beneficios extraordinarios de plusvalías es un elemento determinante para el ahorro empresarial, claro, para la autofinanciación, y cargársela me parece un sinsentido, porque es ir en contra del ahorro empresarial, cuando estamos hablando de que tenemos que incentivar el ahorro. Nos quedan prácticamente 2-3 minutos para terminar. Y hay algo por lo que no les he preguntado y me parece muy importante, ¿no? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el coste de esta reforma fiscal? Dice el vicepresidente económico Pedro Solbes que 4.500 millones de euros. ¿Cuánto costó la última que hizo el PP, la que entró en vigor en 2003? Pues nosotros solamente tocamos el renta y me parece que estuvo en torno a los 3.000 millones de euros, solamente en renta, 3.000 millones de euros. Sí, 500.000 millones de pesetas. ¿Y qué me quiere decir con eso? ¿Que es razonable el coste de 4.500 porque el PSOE está tocando sociedades y está tocando mucho más? Yo pongo en duda eso. Para mí creo que es una reforma, y ya veremos al final los resultados, que no va a costar más allá de 2.000 millones de euros. Con los datos que yo tengo, con las simulaciones que hemos hecho un equipo de trabajo allá en la universidad, creo que no va a suponer más allá de 2.000 millones de euros. No, alguien pensará que eso es bueno. Hombre, hay que tener depende, claro, evidentemente. O sea, hay que tener en cuenta, hablamos de coste para las arcas públicas. El problema es qué coste para España tiene esa reforma fiscal. Yo creo que el coste de esta reforma fiscal es que va a hacer necesaria otra reforma fiscal. Ese es el gran coste que tiene esta reforma fiscal. Esto no se puede mantener. A lo mejor este mismo gobierno va a tener que volver otra vez a reconsiderar estos parámetros. O sea, que a mí que cueste 2.000 millones o 3.000 desde el punto de vista de recaudación para las arcas públicas, me parece que ya lo habrán asumido los que han estudiado la reforma. El problema es el coste a la economía nacional y sobre todo el coste de que va a haber una nueva reforma fiscal, que se anuncia ya como consecuencia de muchas de las cosas que hemos dicho aquí, que no son compartidas ni incluso por los que ahora están dando el apoyo al gobierno. Y sobre todo que si hay la guinda la pone usted, don Fernando. ¿Le iba a decir adiós? Bueno, no, decía que si hay sectores que al final son claramente perdedores, y efectivamente son los que comentábamos al principio, eso tiene un coste político muy grande, ¿no? Tiene mucha munición para el partido de la oposición y efectivamente, como decía Carlos, bueno, va a ser inevitable que hagan una reforma que no será una reforma, será parches. Con lo cual volvemos a otro de los eternos problemas, que es que esto es como los culebrones, no se acaba nunca. Se hace una reforma y se le pone un parche, entonces revienta por otro lado y se le pone otro parche. Y al final, pues cada año tenemos un impreso distinto, el contribuyente se vuelve loco porque saca la renta del año pasado para hacerla de este y no puede comparar. Y entonces al ahora final, que estamos pues en plena campaña de la renta, que estamos todos en casa con ese claro, al final problema. Cada año es distinto, ¿no? Y eso pues para los asesores fiscales es magnífico, pero para el ciudadano pues es bastante amargo, ¿no? No, este año afortunadamente no cambian tantas cosas respecto del pasado. No, pero seguirán estamos cambiando. tranquilos. Y luego compromete mucho, claro, la planificación fiscal de las empresas, ¿no? Las inversiones que se hacen a largo plazo, la gente que decide los planes de ahorro, los planes de pensiones, esos son decisiones a largo plazo. Y no pueden estar cambiándote cada año las reglas de juego, porque el ahorrador quiere saber a qué atenerse a la hora de colocar su dinero en un fondo de pensiones, en un fondo de inversión, comprarse una casa. Entonces lo fiscal es muy importante. Y no hay derechos adquiridos al derecho fiscal. Don Fernando Eguidazu, don Juan José Rubio, don Carlos Tobías, ha sido un debate muy interesante. Gracias a los tres por su presencia en Intereconomía Televisión y gracias a ustedes, por supuesto, por seguirnos desde sus casas. Hasta pronto.
caballeros, estamos preparados para aterrizar. Por favor, vuelvan a su asiento y asegúrense que su equipo... Air France. Quand j'aurai tout compris, tout vécu d'ici bas. Quand je serai si vieille que je ne voudrais plus de moi. Quand la peau de ma vie sera creusée de routes et de traces et de peines et de rires et de doutes, alors je... ¿Verdad que no somos tan distintos? Entonces, ¿por qué no somos más iguales? En casa, en el trabajo, en la sociedad. Ayuda a terminar con la desigualdad entre hombres y mujeres. La igualdad es buena para todos. Haz tu parte. Consejería de Empleo y Mujer, Comunidad de Madrid. La suma de todos. Intereconomía Televisión. Líderes en la información económica y financiera de España. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al Gato al Agua. Esta noche Miguel Arias Cañete, responsable de la política económica del Partido Popular, y Antonio Miguel Carmona, profesor de Economía de la Universidad San Pablo CEU de Madrid y militante del Partido Socialista, van a debatir sobre la situación a corto, medio y largo plazo de la economía española. En la agenda política, Alejo Vidal Cuadras, Julián Lago, Alfonso Rojo y Rafael Miner se van a ocupar, entre otros asuntos, del lema que los socialistas catalanes pretenden utilizar para fomentar la participación en el referéndum del Estatuto. Un lema que acusa al Partido Popular de ser un partido que va contra Cataluña. Josep Piqué ha anunciado la ruptura de relaciones de los populares con el PSC, así como una batería de medidas legales contra el lema. Y Ángela Cebes ha calificado como propaganda intolerable, maliciosa y asquerosa el convertir al Partido Popular en un enemigo de Cataluña. El lema que los socialistas catalanes pretenden utilizar, rayando en la ilegalidad desde el punto de vista de la propaganda electoral, es: el PP utilizará tu no contra Cataluña. ¿Es lícito, moral y admisible desde el punto de vista político que un partido se ha tildado de anticatalán por oponerse al Estatuto en la creencia de que perjudica a la propia Cataluña, a toda España, y además es anticonstitucional? Es una pregunta que les traslado a todos ustedes y que pueden responder con sus mensajes. Ana Gugel, muy buenas noches. Muy buenas noches, Antonio. Pues claro que sí, nuestros oyentes y telespectadores pueden participar en el programa y enviar sus opiniones y sus impresiones sobre todos los temas que vamos a tratar aquí esta noche en el programa. Pueden hacerlo de una forma muy sencilla, mandando un mensaje de texto, un SMS al 7603 con la palabra gato en mayúsculas, un espacio y la opinión que nos quieran hacer llegar. Bueno, pues ya pueden ustedes enviarnos sus mensajes por móvil al 7603 con la palabra gato escrita en letras mayúsculas y espacio. De entre todos esos mensajes, la próxima semana, el lunes, elegiremos uno cuyo remitente va a recibir un receptor de radio digital como este que nos muestra Ana Gugel y que, por cierto, tenemos en oferta en el Gato. Claro que sí, una magnífica oferta por tan solo 90 euros. Recuerden que pueden escuchar la radio digital y también FM. Solo tienen que llamar a un número de teléfono, al 91 510 9104 o al 91 510 9194. Un receptor de radio para sintonizar, entre otras, Radio Intereconomía, allí donde no llega la frecuencia modulada. Y esto que van a ver ustedes, los que nos siguen, lógicamente, por Intereconomía Televisión, se vivía anoche en el centro de Barcelona. Así celebraron algunos incorregibles el triunfo del Barça en París. Hoy cuenta el periódico En la Red, que dirige Alfonso Rojo, periodista digital, que pese al apoyo masivo que se les dio desde todos los rincones de España, a pesar de que toda la prensa española digital, deportiva, papel y audiovisual apoyó al Barça, ni los seguidores azulgranas ni los jugadores se acordaron de España. La única bandera española que se vio en el estadio parisino de Saint-Denis estaba en la grada y la ondeaban los padres del sevillano Reyes, jugador del Arsenal. En fin, luego comentaremos esas imágenes con Alejo Vidal Cuadras, Alfonso Rojo, Julián Lago y Rafael Miner. Ahora, maestro Vargas, usted que ha pasado una noche muy feliz y dichosa, como culé que es, ¿por qué no se emplea a fondo, hombre, con esa... Bueno, esto no teclado? Me ha gustado, ¿eh? No le gusta a usted tampoco, no, ni a mí tampoco. No, esto no tiene nada que ver con imágenes, ¿no?, de salvajismo, las que hoy con mi afición al Barcelona. De vandalismo, ¿no?, y de saqueos. Son unos sinvergüenzas bananeros que salen por ahí que deberían estar en otro sitio no celebrando esto. Bueno, pues empléese a fondo, maestro Vargas.
¿A quién le dedica usted, Rafael, esta interesante melodía, esta balada señor inmortal? Arias Cañete, que me la ha pedido. ¿Le gustan los Beatles? Me gustan mucho y Yesterday de las que más me gustan los Beatles. Muy bien. Una gran canción. Ya saben ustedes que esta noche, ya les anunciaba de entrada, queremos pasar revista a la situación económica de nuestro país a corto, medio y largo plazo, y para eso hemos invitado a Miguel Arias Cañete, responsable de política económica del Partido Popular.